sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo y el Clarín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Quinta temporada, la dimos comienzo ayer con Miguel Ángel Brusasca y obviamente el tema sanmartiniano es siempre nuestro comienzo porque el 3 de febrero convoca en la histórica ciudad de San Lorenzo a la atención nacional en lo que hace a lo cultural, en lo que hace a lo histórico y en lo que hace a la vida de esta parte del país. Con gusto recibo al periodista, escritor, director del periódico Síntesis, un amigo, un queridísimo amigo, que cada vez que lo invitamos accede con gusto, César Ríos. César, gracias por venir, buen año. Bueno, gracias por la invitación, igualmente. Bueno, queremos que este año sea diferente. Mejor, diferente. Mejor, claro. Sí, puede ser. Bueno, lo divertiríamos también con mayor desgracia, pero bueno. Un año netamente político. Sí. Sí, que va a ser terrible. Y fundamental, porque se define también... ¿Ese? Aunque no se saben todavía bien, hay presidenciables, pero bueno, no se sabe bien quién va a estar en la oposición. No, pero sea lo que sea, es un año que tiene esa característica, ¿no? Con la injusticia para nosotros, ¿no? De que tengamos que cometer la injusticia de dejar de hablar de cosas trascendentales como es aquellos que la están pasando mal, más allá del gobierno, que gane, pierda o empate. No, sí, independientemente de la ideología de cada uno. Claro. Aprender César, de la historia es eso, ¿no? Tengo un pedido personal para hacerte. Sí, disculpe. Semanas atrás falleció la diputada provincial sanlorencina Claudia Moyano. ¿Me harías una semblanza? Sí, Claudia, bueno, fue una militante del radicalismo. Ella ingresa a la política cuando gana Leonardo Raimundo como intendente, es 2 veces candidata a concejal, tuvo un cargo ejecutivo en la municipalidad y finalmente como diputada provincial que terminaba el mandato este año y bueno, lamentablemente falleció por una enfermedad. Profesora recibida licenciada en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y profesora también de esa facultad. Eso es un poco sucintamente lo que era Claudia Moyano, ¿no? Pero una mujer también comprometida y respetuosa, afable, aunque muchos por ahí tenían una idea, si no la conocían, una idea de una mujer que a lo mejor era más distante, pero en realidad no era así. A lo mejor es como me pasa a mí, ¿no? Algunos me ven distante y después no me conocen de otra manera. Dijiste eso para hablar de vos. No, se me vino a la mente, porque digo, ¿por qué tengo que decir eso? Sí, a veces me han dicho lo mismo. Pero bueno, es así. Parte de tu rol. Sí. Miles de veces vamos a caer en críticas u observaciones de otros que son también... Sí, que las observo ahí, sí. Gracias por ese segundito. Y si bien es tarde, hacemos llegar un abrazo grande a toda la familia de la señora Claudia, y bueno, nuestro más sentido pésame. Las cosas que no podemos manejar. César, contame, cada vez que te convoco el 3 de febrero está por llegar o por venir, y después a lo largo del año lo periodístico. En este caso, hablemos un cachitín del 3 de febrero. ¿Qué cosas nota que cambian en San Lorencino? ¿Las nuevas generaciones tienen más avidez que nosotros jóvenes por conocer o no? Estamos todo el día, mete y ponga con esto y lo que no aparece por acá. Sí, me parece que no, lamentablemente, pero se hace un esfuerzo grande de todas aquellas personas que quieren difundir la historia. De hecho, nosotros tenemos una revista de historia, cuando podemos también difundimos en el periódico artículos o en la web, pero no es solamente por los sanmartinianos, ¿no? La juventud por ahí está apática en un montón de cuestiones. Está más en la realidad, a lo mejor no tanto en la historia. Hay gente, sí, obvio. Sí. Pero yo creo que también uno a veces pensándolo, charlando con otra gente, me parece que también en el pasado también ocurría eso. Nuestras generaciones
Me Por parece ejemplo, que... a mí me interesaba la historia, pero yo no veía que alrededor a todos les interesaba de mi generación. No, pero escúchame, César. Pero bueno. Para mí ustedes, no me involucro ni ahí por el hecho de ser periodista y conducir e invitar a gente que hable de San Martín o de otras temáticas. A nosotros, nuestros profesores hacían una referencia muy liviana del combate de San Lorenzo y del 3 de febrero y de los sanmartinianos. No era una cosa profunda como en otro lado donde decís, che, estos tipos tienen devoción, loco, ¿qué pasa? Sí, en realidad en las últimas décadas también hubo un... Ustedes cambiaron eso, vos sos uno de los que cambió eso. Sí, la generación dirigencial también, que también es nuestra generación, tuvo una mirada distinta. Sí, señor. Lo ha volvido a levantar, diríamos, ese espíritu histórico de lo que significa el combate en San Lorenzo y otras cuestiones, ¿no? El pacto de San Lorenzo, un montón de cosas que se realizaron ahí. Por ser San Lorenzo una ciudad o un lugar de enclave fundamental, ¿no? Como las barrancas o el río, las viejas rutas que pasan por ahí. Sí, San Lorenzo ha sido, bueno, por todo lo que ha sido también el asentamiento jesuita y posteriormente que lo retomaron los franciscanos. O sea, mira, ha sido clave en un montón de cosas. Yo recuerdo, ya parece una conversación de viejo, pero sirve para poner de manifiesto positivo el trabajo de ustedes, César. Recuerdo que siendo alumno de San Carlos en la secundaria, había muy pocos referentes de historia. A mí siempre me gustó. Recuerdo el Bebe Viragui, era el único que yo invitaba cuando empecé a hacer periodismo para que me hable del 3 de febrero, cosa que no escuchaba nadie. Yo estoy seguro que no escuchaba nadie. Hoy hay mucho más. Hoy está Graciela, hoy estás vos, están un montón de chicos, está el grupo de historiadores del Calcañá, que cada uno por lo suyo, pero siguen adelante. Los intendentes conocen. Claro, hay turismo. Sí. Bueno, el intendente actual es muy interesado en la historia, hemos tenido muchas charlas interesantes. Conoce, un gran lector del tema de la historia y también le ha dado un impulso muy grande a esto. A nivel acto, institucional. Sí. Bueno, y Miguel Piacentini, que también es el presidente de la Asociación Cultural San Miguel, ahí lo tenés. Y viejo historiador de San Lorenzo. Claro, pero cuando yo era joven, Miguel era un preceptor que empezaba a ser docente y ya el doctor Viragui era el doctor Viragui. Sí. Era el doctor Viragui. Sí, hubo algunos historiadores, pero sí, Viragui fue el primero que escribió institucionalmente la historia de San Lorenzo. Sí, señor. No solamente la sanmartiniana, sino también de la ciudad, ¿no? Y como también que quiero poner en la nómina de aquellos que junto a César y a muchos otros trabajaron y tuvieron esto de resaltar la importancia histórica de San Lorenzo, a mi queridísimo amigo el Bocha Nancer. Abrazo grande, Bocha. Él, que fue secretario de Cultura de San Lorenzo durante muchísimo tiempo, sí. César, ¿qué cosas tienen el relato del combate que a pesar del tiempo te siguen llamando la atención? Pues ya hay cosas que se dicen de memoria. 3 de febrero de la mañana, el Febo asoma, el Clarino, atacaron por un lado, por el otro, por el centro, iba a escalada, no se sabían qué es lo que pasaba. Zapata era el jefe de los otros, atacaron, y si bien eran amigos, entre ellos, ganó el Parte, el Pino, tal. ¿Pero qué? ¿Qué decir? ¿Sabían de qué pasa el tiempo y esta? Es como un salmo, es como el rito obligado el credo del combate. A mí lo que siempre en la historia en general, ¿no? Es tratar de ubicarme en la época, qué había, qué se sentía. Y en ese sentido, es bueno rescatar a aquellos voluntarios de San Lorenzo. O sea, porque un poco la historia también está conocida porque viene San Martín con sus granaderos y llega a un convento donde hay cura y bueno, se produce el combate no realista. Pero ¿quién vivía ahí en esa zona? ¿Quién estaba habitando? Bueno, en la noche que San Martín llega al convento, 20 jóvenes se ofrecen como voluntarios y San Martín reconoce que los reconoce para luchar por la patria, pero les encarga una tarea posterior al combate, que es el enterramiento de los cadáveres de los caídos en el combate. No sabía. Y ahí empieza a surgir una historia muy particular. Hay de esos 20 jóvenes, hay 3 que están identificados, que son Tomás Medina, Pablo Rodríguez y Nazario Palacios. Por la vía de Nazario Palacios se conoce por su hija, Bienvenida Palacios de Roldán, la historia un poco oral de esos momentos del combate. Por ejemplo, que
lo que le contaba Nazario Palacio a su hija, en las cuestiones del combate, por ejemplo, de que Cabral lo había agarrado a San Martín, lo había tomado de la cintura para intentar sacarlo del caballo. Del caballo bayo, ese caballo que tenía es un caballo bayo, y siempre está esa frase, caballo bayo con cola cortada al corvejón, que le regaló Alfonso Rodríguez, que es el padre de Pablo Rodríguez, uno de estos jóvenes. Llegó con una caballada, con un carro, unas cosas, entonces le ofreció ese caballo bayo. El caballo bayo, bueno, para el que no conoce, un caballo que también las aptitudes, aparte del color, un color así tipo crema, un color blanco amarillento, es un caballo muy veloz y muy hábil. Y fue el que usó San Martín para el combate. Y que murió bajo las balas de metralla y lo termina aplastando. Y Nazario Palacio también cuenta que cuando los españoles intentaron reacomodarse sobre la barranca, dice que usaron una técnica araucana de atar una soga a las cinchas de los caballos para arrastrarlos, o sea, para barrerlos, para evitar que se armaran otra vez. Sí. Y también otra de las cuestiones es esa insistencia, ese temor que tenía San Martín de que volvieran otra vez, porque subía permanentemente a la espadaña para observar, bajaba y subía. Y bueno, y el último, que es el más trascendente, es el enterramiento de los cuerpos, porque Bienvenida Palacio siempre supo dónde estuvieron enterrados. Y en el año 1945, cuando Perón era ministro de Guerra, sí, bueno, firma un decreto para que una comisión se haga presente en San Lorenzo para tratar de rescatar los cuerpos y llevarlo a la urna de soldados desconocidos que está en la catedral junto al mausoleo de San Martín. Entonces, medio que no encontraban los lugares donde podían estar. Entonces Bienvenida les dice, si me hubieran hecho caso, se hubieran ahorrado mucho esfuerzo, porque yo siempre les dije dónde estaban enterrados. Y con esas indicaciones empezaron a descubrir la tumba donde estaban los granaderos caídos. ¿Dónde? Pará, que me está volviendo loco. Y bueno, estaba en una zona alejada del convento, fuera del muro. Ah, mirá vos. Y que incluso San Martín también las razones por ¿Más para el lado de Aca, de Molino, de allá? No, para el lado del río, para el lado de la avenida San Martín. Más para el oeste. Que era los fondos claro, más era los fondos del convento. Pues en realidad entraron por ahí atrás. Hoy uno entra al convento por adelante. Pero claro, el portón de entrada estaba en el oeste, por calle General López, que era a esa altura. Claro. Que después, posteriormente, el General López fue la avenida principal. Después se cambió como avenida principal la avenida San Martín. No me digas. Que era la ruta 11, claro. Ah, entonces el Pino quedaba a mitad de camino entre el ingreso y el final. Claro, estaba allá. En la entrada... Nunca me contaste esto. Bueno, no lo hablamos. No, allí no me preguntaste, no vale. Che, qué bueno. No, por eso siempre hay datos... no nuevos, pero sí que no se conocen y que enriquecen la historia, ¿no?